En una cena familiar, mi hija y mi yerno me dijeron que era demasiado mayor para dirigir mi propia empresa. Mi hija me miró a los ojos y me dijo que nunca creí en ella. Me quedé callado. Pero su plan no era solo tomar el control, era mucho más oscuro. Cuando se dieron cuenta de lo que descubrí, su mundo se derrumbó. Sigue mi historia y dime desde qué ciudad me escuchas. El silencio de la planta ejecutiva era un consuelo al que me había acostumbrado durante más de 30 años. Era tarde, y había vuelto a la oficina por un archivo que había olvidado, esperando encontrarme con el espacio desierto. Pero al acercarme a mi despacho, con la puerta de roble macizo entreabierta, oí voces desde dentro, susurros bajos y conspiradores que me paralizaron en seco en el pasillo. Una voz era la de mi yerno, Ethan. La otra, la de mi hija, Clara. Se me encogió el corazón. El tono de Ethan era cortante, rasgando el aire silencioso con una impaciencia que rozaba el desprecio. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar, Clara? Tiene 62 años. Esto podría prolongarse una década más, quizá más. No podemos permitirnos que la empresa se estanque mientras él se aferra al pasado. Una pausa. Y luego la voz de Clara, más suave pero impregnada de una determinación cansada, que me hirió más que la avaricia de Ethan. Construyó este lugar de la nada, Ethan. Ya sabes cómo es. Nunca se hará a un lado voluntariamente. Es la obra de su vida. Entonces, tenemos que acelerar el proceso, insistió Ethan. Hay opciones legales, maneras de demostrar la necesidad de un cambio de liderazgo. No podemos quedarnos sentados esperando que todo salga bien. Opciones legales. Las palabras resonaron en mi pecho. No solo hablaban de sucesión, estaban planeando una destitución. Antes de que pudiera procesar el peso de su traición, abrí la puerta de un empujón. El movimiento repentino los sobresaltó a ambos. Ethan giró en mi silla, con una expresión de puro asombro en el rostro, antes de ser reemplazada por una sonrisa practicada y encantadora. Clara, de pie junto a la ventana, se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. No podía mirarme. «Arthur, ya volviste», dijo Ethan, con la voz un poco demasiado alta, un poco demasiado alegre. Señaló una pila de papeles sobre mi escritorio. Estábamos repasando las proyecciones del cuarto trimestre, intentando adelantarnos a la revisión de fin de año. Miré los papeles, luego a mi hija, que ahora estaba manipulando las persianas, casi de espaldas a mí. «¿A esta hora?», pregunté, manteniendo la voz serena. La mentira era tan evidente que resultaba insultante. Sabía lo que había oído. La tensión nos siguió hasta casa. La cena fue silenciosa y angustiosa. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fue el único sonido durante largos ratos. Finalmente, Ethan se aclaró la garganta y dejó el tenedor, adoptando la seriedad y profesionalidad que usaba en las reuniones de la Junta. «Arthur, tenemos que hablar sobre el futuro de Vance Industries», empezó. «La industria está cambiando a un ritmo sin precedentes. La tecnología, las exigencias del mercado. Se requiere un liderazgo más joven, una perspectiva fresca para mantenerse competitivo». Lo miré a los ojos desde el otro lado de la mesa. «Mi testamento es perfectamente claro, Ethan. Lo he repasado con los dos. Después de mi muerte, todo pasará a Clara, para que lo administres tú como su esposo y socio. Ese siempre ha sido el plan». Su máscara de civilidad corporativa se desvaneció, revelando la ambición descarada que se escondía tras ella. «Eso no es suficiente», dijo, bajando la voz a un tono grave e intenso. «No podemos construir una estrategia a 5 años sobre la base de la incertidumbre. Necesitamos control ya». Me volví hacia mi hija. Mi última esperanza de cordura, de lealtad. «¿Clara?», me miró con una dolorosa mezcla de culpa y desafío. «Papá, tienes razón. Estás siendo irrazonable. Hablas de este plan pero no lo dejas pasar. Siento como si nunca hubieras creído de verdad en mí, como si no confiaras en que pueda con esto sola». Sus palabras fueron un golpe físico. De todas las acusaciones, esa fue la que más me dolió. Todo lo que había construido, lo había construido para ella. La discusión se desencadenó a partir de ahí, terminando con ellos de pie en el vestíbulo, con los abrigos puestos, listos para irse. Las últimas palabras de Clara no fueron una disculpa, sino una amenaza. «Te arrepentirás de habernos alejado, papá». «De verdad que sí». La puerta se cerró
y la casa se sumió en un silencio más pesado y sofocante que antes. No podía quedarme allí. Conduje de vuelta a la oficina, el lugar donde siempre había encontrado claridad. Cerré la puerta de mi despacho con llave, un acto simbólico de rechazar su traición, y me senté en mi escritorio. Si tenían un plan, o eran muy listos o muy estúpidos. Tenía que averiguarlo. Mi instinto me decía que siguiera el rastro del dinero. Empecé con los informes de gastos que Ethan había estado gestionando durante los últimos 2 años. Durante horas, revisé hojas de cálculo, con los ojos ardiendo por el intenso brillo de la pantalla. Fue una búsqueda tediosa entre una montaña de gastos legítimos. Pero entonces lo encontré. Un único pago recurrente a un proveedor del que nunca había oído hablar. Soluciones de suministros médicos. Los pagos eran cuantiosos, miles de dólares al mes, categorizados bajo encabezados vagos como servicios operativos y consultoría especializada. Hice una búsqueda. Los pagos se remontaban a 18 meses atrás, todos aprobados personalmente por Ethan. Somos una empresa manufacturera. Fabricamos maquinaria industrial. No tenemos ningún tipo de relación con una empresa de suministros médicos. El terror helado que había empezado en el pasillo me invadió por completo. Los susurros que había oído, sus exigencias en la cena, la dolorosa acusación de Clara, y ahora, estos pagos fantasma. Todo se consolidó en una imagen aterradora. No eran solo palabras. No era solo una maniobra de poder. Era un plan calculado y activo. Ya estaban desviando dinero de mi empresa, y esto era solo lo que podía ver superficialmente. La traición era real, profunda, y ya estaba en marcha. Las semanas posteriores a esa noche fueron más frías que cualquier invierno que pudiera recordar. La casa, mi propio hogar, se convirtió en un silencioso campo de batalla. Clara evitaba mi mirada, y Ethan se movía por las habitaciones con un aire de superioridad que me ponía de los nervios. Cada comida compartida era una guerra tensa y tácita. Se sentía menos como un hogar y más como territorio enemigo que me veía obligada a ocupar. El frío no solo estaba en el aire, estaba en sus ojos, en su silencio, en cada movimiento calculado. Su campaña de deserción se trasladó del hogar a la oficina. Llegué temprano una mañana, como era mi costumbre, y encontré a Ethan de pie a la cabecera de mi mesa de conferencias, mi lugar habitual, dirigiéndose a los directores de mi clínica. Había convocado una reunión sin mi conocimiento, usurpando mi autoridad ante mis narices. Me quedé un momento en la puerta, observando la escena. Los directores parecían incómodos, removiéndose en sus asientos al verme. Entré en la sala con voz serena pero firme como el acero. «Esta reunión ha terminado», anuncié. Ethan se giró, con un atisbo de fastidio en el rostro antes de ser reemplazado por una sonrisa exasperantemente suave. «Buenos días, Arthur. Estoy poniendo al equipo de acuerdo con los objetivos trimestrales». Me acerqué a la cabecera de la mesa. «Cualquier reunión con los directores de mi clínica requiere mi aprobación. ¿Entendido?» Los directores asintieron, recogieron rápidamente sus cosas y salieron de la sala, con un alivio palpable. Esa noche, la batalla por el territorio se intensificó. Entré en mi estudio privado en casa y encontré a Ethan sentado en mi escritorio, con mi silla de cuero inclinada hacia atrás y los pies apoyados en una antigüedad invaluable. Estaba revisando algo en su portátil, completamente tranquilo. «Solo necesitaba un espacio tranquilo para trabajar», dijo, sin molestarse en moverse. «La planta principal es demasiado ruidosa». Lo miré fijamente, ante esta flagrante invasión de mi santuario personal. Finalmente bajó los pies y se inclinó hacia adelante, con voz baja y amenazante. «Deberías pensar en lo que hablamos, Arthur. Esto no tiene por qué ser difícil». Su amenaza fue el empujón final que necesitaba. Al día siguiente, comencé a bloquearlo. Cambié las contraseñas de los servidores financieros principales, revoqué su acceso administrativo a archivos confidenciales e instalé nuevas cerraduras en mi oficina y la sala de servidores. Estaba fortificando mi castillo, construyendo muros contra el enemigo al que había dejado entrar. Una noche, ya tarde, sumergido en registros contables, mi diligencia dio sus frutos. Encontré más facturas de Med Supply Solutions. El total se acercaba a los $50,000, todos canalizados a lo que descubrí que era una empresa fantasma sin activos ni empleados, y con una dirección que conducía a una tienda de alquiler de buzones. La tarde siguiente, recibí una llamada de George Miller,
Un hombre con el que había trabajado durante 20 años, un socio clave en seguros para nuestra compañía. Arthur, me alegra saber de ti, dijo con cariño. Solo quería hacer un seguimiento. Tu yerno, Ethan, mencionó que pronto dejarás tu puesto y pasarás a ser asesor. Felicidades por una jubilación tan merecida. La línea se quedó en silencio mientras yo luchaba por encontrar la voz. Ethan no solo estaba tramando algo interno, estaba difundiendo información errónea a nuestros socios comerciales más importantes. Encontré a Ethan en su oficina y lo confronté de inmediato. No lo negó. No puedes dirigir esta empresa para siempre, Arthur, afirmó, sin ningún arrepentimiento. Es una simple cuestión de imagen. Las partes interesadas necesitan garantías de que existe un plan a largo plazo para un liderazgo estable. El plan, dije en voz peligrosamente baja, es que mi hija herede esta empresa cuando yo muera. No antes. Dejen de crear confusión y de socavar mi autoridad. El enfrentamiento final ocurrió esa noche en la casa. Fue brutal y breve. Les dije que sabía de los rumores que estaba difundiendo, de su flagrante falta de respeto. Ethan se mantuvo firme. Y Clara, mi hija, se quedó a su lado. Te estás convirtiendo en una carga, Arthur, dijo Ethan, con palabras cargadas de desdén. Tu negativa a adaptarte nos frena a todos. Miré a Clara buscando cualquier señal de desacuerdo, cualquier atisbo de la hija que crié. No encontré ninguno. Me sostuvo la mirada con fría resolución. Se había forjado una alianza contra mí, en mi propia casa. No podía quedarme allí ni una noche más. Preparé una maleta pequeña y abandoné el hogar que había construido, el hogar que había llenado de recuerdos. Conduje hasta la oficina y me tumbé en el duro sofá de cuero. Las luces de la ciudad eran un pobre sustituto de la comodidad de mi propia cama. Esto ya no era solo una disputa de negocios. Era una guerra por mi legado, mi dignidad. Justo cuando me estaba quedando dormido, sonó mi teléfono. Era Ethan. Su voz era inusualmente alegre, casi alegre. Arthur, disculpa la llamada tan tarde, pero tenemos una reunión urgente con inversores mañana por la mañana, a las 9 en punto. Estaba a punto de cuestionar la falta de aviso cuando añadió un detalle peculiar. Tu coche está en el taller, ¿verdad? Me pareció oírte mencionarlo. Quizás sea más rápido si tomas el metro. La estación está justo al lado de su edificio. Mi coche no estaba en el taller. Estaba en mi lugar asignado en el garaje de la empresa, perfectamente bien. Él se había inventado el detalle, y su sugerencia, tan específica y espontánea, me pareció inquietantemente siniestra. El teléfono sonó justo después de las 7 de la mañana siguiente, sacándome de un salto del incómodo sofá. Era Ethan, su voz un zumbido frenético de urgencia forzada. Arthur, gracias a Dios que contestaste. Tenemos una crisis. La cuenta de Ferguson amenaza con retirarse, y para colmo, hay un choque múltiple en la FDR. Toda la autopista es un aparcamiento. No hay manera de que pase un coche. Su lógica era impecable. Cada detalle diseñado para llevarme a una sola conclusión. Los inversores ya están esperando, continuó, con la voz tensa y fingiendo estrés. Toma el metro. La línea Lexington va directa a su edificio de oficinas. Te espero en el andén de la estación de la calle 63. Podemos repasar la estrategia por el camino. En contra de mi buen juicio, una pequeña parte de mí quería creer que se trataba de una auténtica crisis. Acepté. El andén del metro era una escena familiar de pasajeros apresurados, pero Ethan parecía fuera de lugar, agitado. No dejaba de mirar hacia el oscuro túnel con su charla forzada y poco natural. Mientras hablábamos, me guió sutilmente hacia el otro extremo del andén, cerca de la línea amarilla de advertencia, lejos de la escasa multitud matutina. Su nerviosismo era una alarma atronadora en mi mente. Entonces, ¿quiénes son estos inversores?, pregunté casualmente, poniéndolo a prueba. Dudó, apartando la mirada por un instante. Henderson y Martínez, balbuceó. Sandra tiene todos los detalles en su carpeta. Fue una respuesta débil y evasiva. Sandra era mi asistente y me habría contado sobre una reunión tan importante. Un ruido sordo empezó a resonar desde el túnel, cada vez más fuerte. El andén de hormigón empezó a vibrar bajo nuestros pies, la señal reveladora de que se acercaba un tren. El aire se densificó con la anticipación. Decidí activar la última trampa. ¿Y en qué parte del edificio nos esperan? Sala de conferencias B, dijo al instante.
un poco demasiado rápido. La mentira era rotunda. El edificio al que supuestamente íbamos no tenía sala de conferencias B. Conocía la distribución de todos los grandes edificios de oficinas del distrito. Me giré para mirarlo de frente, mientras el ruido del tren que se acercaba se intensificaba a nuestro alrededor. El viento me azotaba la cara al entrar el primer vagón en la estación. Lo miré directamente a los ojos y lo vi. No era pánico ni estrés, sino una fría y escalofriante reflexión. «Ethan», dije, con la voz apenas audible por encima del chirrido de los frenos. «¿Qué está pasando aquí?». No respondió con palabras. Mientras el tren rugía a nuestro lado, una mancha de acero y luz, sus manos se estrellaron contra mi espalda. La fuerza fue inmensa, un empujón violento y decisivo que me hizo tambalear hacia adelante. Mis pies se despegaron del andén y por un instante de infarto quedé en el aire. Entonces llegó el impacto. Un dolor punzante me recorrió el tobillo al caer con fuerza sobre la traviesa de madera, tropezando con la grava de las vías. La bocina del tren sonó, un grito ensordecedor de advertencia, y su faro era un sol cegador que se precipitaba a consumirme. No había tiempo para pensar, solo para actuar. El instinto, puro y primario, me dominó. Me arrojé, dejándome caer de bruces entre los dos raíles de acero, presionando la cara contra la mugre y la grava afilada. Contuve la respiración y cerré los ojos con fuerza mientras el mundo explotaba en un torbellino de sonido y furia. El rugido era indescriptible, una fuerza física que me recorrió cada hueso del cuerpo. El inmenso peso del tren pasó a escasos centímetros de mi espalda, una aterradora sombra de metal, calor y olor a aceite caliente. Entonces, tan repentinamente como empezó, todo terminó. El tren frenó con un chirrido, y el último vagón se detuvo justo después de donde yo yacía. Por un instante, solo oí el zumbido en los oídos y el latido de mi corazón. Estaba viva. Temblando, me levanté, con las manos y la ropa cubiertas por una gruesa capa de mugre negra. Salí a rastras de debajo del tren y usé el lateral de una viga de acero para subir mi cuerpo dolorido al andén. Levanté la vista y vi a Ethan. Su rostro era una máscara de puro shock. Esperaba que me hubiera ido, pero fue la persona que estaba a su lado la que realmente me heló la sangre. Clara, mi hija, acababa de llegar, demasiado oportuna para ser casualidad, y su expresión no era de alivio ni de horror, era de frustración, impaciencia, la mirada de alguien cuyo plan perfecto acaba de salir terriblemente mal. La gente gritaba. Un agente de tránsito corría hacia nosotros. «Señor, ¿está bien? ¿Se cayó?», preguntó, ayudándome a levantarme. No lo miré. Mis ojos estaban fijos en Ethan y Clara, que se quedaron paralizados, con un aura de culpa tangible a su alrededor. Respiré hondo para tranquilizarme, con la voz ronca pero clara. Me empujaron. Entonces me incliné hacia ellos y mi voz se redujo a un susurro solo para sus oídos, una promesa y una declaración de guerra que destrozaría su mundo. «Nos vemos en el juzgado». Me alejé del caos de la estación de metro. La mugre en mi ropa era prueba de mi supervivencia. A mis espaldas oí a Ethan llamarme, gritando algo sobre un terrible malentendido, que simplemente se había tropezado conmigo. No me volví. El rugido del tren había dado paso a una claridad ensordecedora en mi mente. El tiempo de la negación y la duda había terminado. Sabía exactamente qué había pasado y qué tenía que hacer. Saqué mi teléfono, con los dedos firmes, e hice la llamada más importante de mi vida. La oficina de Gregory Morgan. «Soy Arthur Vance. Comunícame con Gregory ahora mismo». Un momento después, su voz familiar y tranquila me sonó. No perdí el tiempo con palabras amables. «Gregory, soy Arthur. Mi yerno acaba de intentar matarme y voy a destruirlo». Tras una breve y humillante visita a urgencias para que me revisaran el tobillo torcido y las manos raspadas, me senté frente a Gregory en su despacho con paneles de caoba. El aroma a libros viejos y cuero contrastaba marcadamente con el hedor de las vías del metro. Gregory, un hombre que había gestionado mis asuntos legales durante 2 décadas, me escuchó atentamente, con el rostro impasible, mientras le relataba los acontecimientos de la mañana. Cuando terminé, se recostó en su silla, juntando los dedos. «El caso penal es débil, Arthur», dijo con voz directa y sin edulcorantes.
El intento de asesinato requiere probar la intención más allá de toda duda razonable. Dirá que tropezó. Algunos testigos dirán que vieron un empujón, otros dirán que solo te vieron caer. No hay imágenes claras de esa parte del andén. Se convierte en su palabra contra la tuya. Un juicio caótico e impredecible. Sentí una oleada de frustración, pero Gregory levantó una mano. Eso no significa que no podamos arruinarlo. Solo tenemos que elegir un mejor campo de batalla. Se inclinó hacia adelante con la mirada penetrante. Lo perseguiremos por fraude. Mencionaste los pagos a esa empresa fantasma. Empezaremos por ahí. Construiremos un caso tan irrefutable, tan condenatorio, que no podrá escabullirse. El papel no miente como los testigos, Arthur. Un rastro financiero es infalible. La estrategia empezó a tomar forma. Era meticulosa, brillante y profundamente inquietante. Para lograrlo, continuó Gregory bajando la voz, tienes que darle suficiente cuerda para que se ahorque. Tiene que creer que se salió con la suya. Tiene que sentirse cómodo, ser descuidado, lo que significa que tienes que regresar. ¿Regresar a dónde?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. A casa. Tienes que actuar como el padre indulgente y un poco confundido. Tienes que adormecerlo, y a tu hija, con una falsa sensación de seguridad. Hazles creer que el incidente está olvidado, que has aceptado su versión de los hechos. Mientras celebran su victoria, investigaremos cada transacción que haya realizado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. La pregunta es, Arthur, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes vivir bajo el mismo techo, comer en la misma mesa y fingir que todo está bien con un hombre que intentó ponerte bajo un tren? Pensé en el inmenso y aplastante peso del vagón del metro pasando a centímetros de mi cabeza. Pensé en el chirrido de metal contra metal. Y entonces pensé en el rostro de Clara en el andén. El destello de pura y absoluta decepción. No por mi seguridad, sino por mi supervivencia. Esa fue la imagen que ardió con más fuerza. Ese fue el recuerdo que convirtió mi dolor en algo frío y duro como el hierro. Sí, dije con voz desprovista de emoción. Puedo hacerlo. Esa noche, entré por la puerta principal de la casa. Ethan y Clara estaban en la sala, y su conversación se interrumpió de golpe. Sus rostros reflejaban una incredulidad atónita. Parecían estar viendo un fantasma. Me apoyé en el bastón que me habían dado en la clínica, exagerando la lesión lo justo. Dejé que el silencio se extendiera un momento antes de ofrecer la actuación de mi vida. He tenido tiempo para pensar. Comencé con voz cansada. Mucho tiempo. La policía hizo sus preguntas y, francamente, todo es confuso. Miré a Ethan y a Clara, fingiendo confusión. Quizás solo tropecé. El estrés últimamente ha sido mucho. Puede que estuviera mareada. El rostro de Clara se arrugó. Se le llenaron los ojos de lágrimas y corrió hacia mí, abrazándome. «Ay, papá, qué miedo tenía. Estábamos tan preocupadas». Me quedé rígida, aguantando el abrazo de la hija que había presenciado mi muerte con frustración. Mi mente era una fortaleza de concentración fría y calculadora. Ethan nos observaba con una expresión que mezclaba sospecha y alivio. Buscaba la trampa, pero mi actuación no la encontró. Finalmente me separé de Clara y los miré a ambos a los ojos. La vida es demasiado corta para este tipo de conflicto familiar, dije, con un sabor a ceniza en la boca. Hablé con el detective. He decidido no presentar cargos. Simplemente sigamos adelante, como familia. La última sospecha desapareció del rostro de Ethan, reemplazada por un brillo triunfal y petulante en sus ojos. Había ganado. Ambos creían haber ganado. Y en ese momento de aparente victoria, su caída había comenzado de verdad. Creían que se habían salido con la suya, pero el juego apenas comenzaba. Si te interesa esta historia, sígueme, porque no creerás lo que descubrí a continuación. Dale me gusta a este video y compártelo para que más gente sepa la verdad. Mi vida se convirtió en una representación cuidadosamente construida. De día, era Arthur Vance, el patriarca indulgente, que se movía lentamente con mi bastón, hablando de la fragilidad de la vida y la importancia de la familia. Asistía a las cenas, soportaba las empalagosas muestras de preocupación de Clara, y escuchaba las charlas autocomplacientes de Ethan sobre el rumbo de la empresa. Pero cuando la casa se quedaba en silencio, comenzaba mi verdadero trabajo. En el estudio cerrado, me despojé de la imagen del anciano debilitado
y me convertí en cazador. El brillo de la pantalla de mi ordenador era mi único compañero mientras me sumergía en el laberinto digital de las finanzas de mi empresa. Noche tras noche, revisé 5 años de registros financieros, con mi atención centrada en un solo nombre: Med Supply Solutions. Fue un proceso minucioso de cruce de facturas, autorizaciones de pago y transferencias bancarias. Rastreé meticulosamente cada dólar que había salido de mi empresa hacia sus arcas. El descubrimiento llegó a las 2 de la mañana de un martes. Descubrí que la dirección física de la empresa fantasma no era una oficina, sino un buzón en una tienda UPS. Desde allí, seguí el rastro del dinero. No permaneció mucho tiempo en una cuenta nacional. Fue transferido, mediante una serie de transacciones complejas, a una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán, un lugar diseñado para ocultar secretos. Pero Ethan había cometido un grave error de aficionado. En su arrogancia, había incluido un nombre familiar en el título de la cuenta, el apellido de soltera de su madre. Era el equivalente digital a dejar una confesión firmada en la escena del crimen. Estaba tan absorto en mi descubrimiento que no oí el crujido de la puerta del estudio al abrirse. ¿Sigues despierto, Arthur?, me sobresaltó la voz de Ethan. Rápidamente minimicé la pantalla que mostraba la cuenta en el extranjero y abrí un informe trimestral de ventas inofensivo. Estaba de pie en la puerta, con un vaso de agua en la mano y los ojos entrecerrados con sospecha. «Solo estoy repasando números», dije con naturalidad, señalando la anodina hoja de cálculo en el monitor. Me recosté en la silla y suspiré con cansancio. Estar a punto de morir te cambia la perspectiva. Te hace querer asegurarte de que todo esté en perfecto orden. Me observó un largo rato. El silencio se alargó incómodamente. Intentaba interpretar mis palabras, ver si el anciano realmente se había ido, reemplazado por este dócil superviviente. Finalmente, asintió lentamente y se fue, cerrando la puerta tras él. En cuanto oí sus pasos desvanecerse por el pasillo, volví al trabajo con renovada urgencia. Usé mi teléfono para fotografiar cada documento incriminatorio, cada confirmación de transferencia bancaria, cada detalle de la cuenta de Cayman. Guardé las imágenes y los archivos en un pequeño disco duro encriptado que guardaba oculto en un libro ahuecado en mi estantería. Para cuando empezó a amanecer, tenía un recuento final. En los últimos 18 meses, Ethan me había robado sistemáticamente más de $340.000. Había llevado la investigación hasta donde un profano podía. Ahora necesitaba profesionales. Al día siguiente, contraté discretamente a Brennan & Associates, la firma de contabilidad forense más implacable y eficaz de la ciudad. Mis instrucciones fueron simples: seguir el rastro de Med Supply Solutions y documentarlo todo. Serían mi prueba irrefutable. A la mañana siguiente, en el desayuno, solté la bomba. Mientras Clara servía café, me aclaré la garganta. «He tomado una decisión», anuncié a la sala. «Voy a encargar una auditoría completa e independiente de las finanzas de la empresa. Es algo que deberíamos haber estado haciendo anualmente. Simplemente buenas prácticas comerciales. Nada personal, por supuesto». El efecto fue instantáneo. La taza de café de Ethan, a punto de llegar a sus labios, se congeló en el aire. Su rostro, que momentos antes había estado relajado, se tensó en una máscara de pánico controlado. «¿Una auditoría?», preguntó con voz cuidadosamente neutral. «¿Qué van a auditar exactamente?». Tomé un sorbo lento de mi café, encontrando su mirada de pánico por encima del borde de mi taza. «Todo», respondí, dejando la palabra en el aire. «Todos los departamentos, todas las transacciones. Quiero un panorama completo de los últimos 5 años. Brennan & Associates empieza el lunes». Dirigí toda mi atención a él. «Necesito que les des acceso completo e inmediato a todos tus registros de aprobación». Estaba atrapado. Negarse sería admitir su culpa. Acceder sería entregarle el hacha al verdugo. Una guerra rugía tras sus ojos, pero su voz, cuando llegó, fue suave como el cristal. «Por supuesto, Arthur. Con gusto cooperaré en todo lo que pueda». Las siguientes 3 semanas fueron una silenciosa agonía para él y un período de paciente espera para mí. Su tensión se hacía visiblemente mayor, y sus ojeras se oscurecían. Creía haber sido lo suficientemente inteligente como para haber borrado sus huellas, pero el miedo lo consumía. Yo, en cambio, seguí con mi actuación, hablando del tiempo y preguntándoles cómo les había ido el día.
Todo ello sabiendo que la red se cerraba. Entonces llegó la llamada. Estaba en mi estudio, mirando por la ventana, cuando sonó mi línea privada. Era Jennifer Brennan, la contable principal de mi caso. Su voz era nítida y profesional. «Señor Vance, soy Jennifer. Necesitamos reunirnos. Hoy, si es posible». Hizo una pausa. Encontré algo importante. La primera fase estaba completa. El día del juicio llegó disfrazado de una reunión de negocios rutinaria. Convoqué una revisión trimestral de la Junta de Emergencia, una reunión a la que sabía que Ethan y Clara asistirían, llenos de confianza y una injustificada sensación de control. Elegí la sala de conferencias principal, la misma sala donde, apenas unas semanas antes, había escuchado sus traicioneros susurros. La ironía era una pequeña y amarga satisfacción. Mi abogado, Gregory, estaba sentado a mi derecha. A mi izquierda estaba Sarah Jenkins, mi directora de clínica de mayor confianza y la que llevaba más tiempo en el cargo. Ethan y Clara se sentaron frente a nosotros, sonriendo, dispuestos a complacer al anciano. Dejé que el silencio se hiciera presente un momento antes de pedirle a Gregory que distribuyera un documento a cada uno. La portada era austera, con solo 4 palabras: Propuesta de reestructuración confidencial. Observé sus rostros al leer el título. Clara frunció el ceño confundida. La sonrisa de Ethan se desvaneció, reemplazada por una expresión tensa y cautelosa. Me puse de pie, dejando mi bastón a un lado. Ya no lo necesitaba. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Comencé con voz clara y firme, sin la fingida fragilidad de las últimas semanas. Tras una larga reflexión y una revisión exhaustiva de los activos y el rendimiento de nuestra empresa, he tomado una decisión sobre su futuro. Hice una pausa, recorriéndolos con la mirada. Con efecto inmediato, he constituido una nueva entidad corporativa. Se llama Vance Medical Solutions LLC. Lo dejé reposar antes de continuar. Vance Medical Solutions adquirirá ciertos activos de la empresa existente. En concreto, nuestras 4 clínicas más rentables, junto con todo su personal, equipo y listas de pacientes. Además, todos los contratos de seguros y acuerdos con proveedores importantes se transferirán a la nueva entidad. Vi cómo el rostro de Ethan palidecía. Comprendió lo que estaba pasando. Estaba extirpando quirúrgicamente el corazón de la empresa, dejando solo un cadáver. Para liderar esta nueva empresa, continué, he nombrado a una nueva directora de operaciones, alguien con una integridad incuestionable y un profundo conocimiento de nuestro negocio, Sarah Jenkins. Sarah, a mi lado, asintió levemente con un gesto profesional. Entonces, dirigí toda mi atención a mi hija y a su esposo. Ethan, Clara, sus puestos ejecutivos, por supuesto, permanecerán en la empresa original, Vance Healthcare Group. El nombre ahora era una burla. Acababa de despojarlo de todo lo valioso. Ahora eran los orgullosos ejecutivos de una empresa fantasma en quiebra y llena de deudas, con las clínicas de bajo rendimiento y montañas de pasivos. La sala se quedó en silencio un instante, y entonces Ethan explotó. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa pulida con las manos. «No pueden hacer esto. Es ilegal. Es despojo de bienes. Los demandaremos hasta la muerte». Gregory no se inmutó. Habló con un tono tranquilo y mesurado que atravesó la ira de Ethan. De hecho, el señor Vance, como único propietario y accionista de la empresa matriz, está en su derecho de reestructurar sus activos como le parezca. Es totalmente legal. Tenemos los documentos que lo demuestran. Derrotada por la ley, Clara recurrió a la emoción. Las lágrimas corrían por su rostro mientras me miraba con voz suplicante. «Papá, por favor, no nos hagas esto. Después de todo lo que hemos pasado, somos familia». La palabra familia era como una cerilla encendida sobre gasolina. Todo el dolor, la traición, el recuerdo del rugido del tren, todo se concentró en un único y frío punto de furia. La miré directamente a los ojos, y mi voz se convirtió en un susurro áspero que resonó por toda la mesa. «Mi familia», dije, intentó matarme en un andén del metro. ¿Recuerdas? La verdad flotaba en el aire, innegable y horrible. Clara retrocedió como si la hubieran golpeado. Ethan me miró boquiabierto, comprendiendo por fin que lo sabía todo. Sin decir una palabra más, recogieron sus cosas y salieron furiosos de la habitación,
dejando la propuesta de reestructuración sobre la mesa como una lápida para sus ambiciones. Esa noche volví a la casa por última vez. El aire estaba cargado de un silencio tóxico. Estaban en la sala, rodeados de sus propias cajas a medio empacar, pero se quedaron paralizados cuando entré. Los ignoré y me dirigí a mi estudio a recoger mis pertenencias. Al salir, me detuve frente a Ethan. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un papel doblado. Un aviso oficial de desalojo de 30 días. «Esta es mi casa, Ethan. Mi nombre está en la escritura», dije con voz neutra. «Es mi decisión». Clara empezó a sollozar, una muestra teatral de dolor que ya no me afectaba. «No puedo creer que estés haciendo esto», gritó. «Echar a tu propia hija de casa». Ni siquiera levanté la vista de la caja que llevaba. «No puedo creer que te quedaras en esa plataforma mirando, esperando que muriera», respondí. «Todos tenemos nuestras decepciones». Los dejé allí, rodeados de los restos de una vida que habían intentado robarme. Conduje hasta un pequeño apartamento sin muebles que había alquilado en el centro. Las habitaciones estaban vacías, resonando con cada paso. Pero al estar en medio de la sala vacía, sentí una paz que no había experimentado en meses. El espacio vacío se sentía más limpio, más puro, que el hermoso hogar que había sido contaminado por su avaricia y traición. Justo cuando empezaba a adaptarme a mi nueva y espartana vida, llegó la siguiente fase de su ataque. Un notificador me encontró fuera de mi edificio de apartamentos y me entregó un grueso sobre Manila. 10 días después de desalojarlos, Ethan y Clara me demandaron. Las acusaciones eran tan viles como predecibles. Afirmaban que yo era mentalmente incompetente, que mis acciones recientes eran el resultado de un deterioro mental. Me acusaron de maltrato a personas mayores, presentándome como un anciano confundido, manipulado por su personal, en concreto por Sarah Jenkins. En su oficina, Gregory Morgan colocó los documentos legales sobre el escritorio con expresión sombría. «Están desesperados, Arthur. Esto es un intento fallido. Todo su caso se basa en la esperanza de que un juez te declare mentalmente incapaz de gestionar tus propios asuntos». Golpeó un párrafo del expediente. «Están solicitando una evaluación psicológica ordenada por el tribunal. Quieren poner a prueba tu cordura. También es una guerra de desgaste», continuó, reclinándose. «Saben que tienes mucho dinero, pero una demanda como esta está diseñada para desangrarte. Un sinfín de emociones, declaraciones, peritos. Cuentan con que la presión financiera te obligue a sentarte a la mesa de negociaciones para que les des una parte de la nueva empresa solo para que se detenga». Miré las mentiras impresas con tinta fría y negra. La acusación de mi propia hija de que había perdido la cabeza. «Que cuenten», dije con voz dura. «Lucharemos contra esto. No les cederemos ni un ápice». La primera audiencia fue una pequeña pero significativa victoria. Su equipo legal solicitó una orden judicial para detener las operaciones de Vance Medical Solutions, alegando que mi reestructuración evidenciaba mi inestabilidad. La jueza, una mujer severa y perspicaz, captó la transparencia de su estratagema. Denegó la moción, permitiendo que mi nuevo negocio siguiera adelante sin trabas. Fue una victoria, pero costosa, y sentó las bases para la costosa batalla que se avecinaba. Sin embargo, el tribunal accedió a su solicitud de evaluación psicológica. «Era un procedimiento habitual en casos con tales acusaciones», explicó el juez. Y así comenzó una experiencia humillante y agotadora. Durante semanas, pasé horas con psicólogos y psiquiatras, respondiendo preguntas profundamente personales, sometiéndome a pruebas de memoria y resolviendo complejos rompecabezas cognitivos. Examinaron minuciosamente cada aspecto de mi vida, mis decisiones, mi estado emocional. Cumplí con todo, paciente y minuciosamente, sabiendo que era una montaña que tenía que escalar para llegar al otro lado. Cuando el informe final se presentó ante el tribunal, fue una reivindicación absoluta. Las conclusiones fueron contundentes e inequívocas. Excelente función cognitiva para un hombre de su edad, sin signos de deterioro de la memoria ni de la función ejecutiva, sin evidencia clínica de disminución de la capacidad. Su alegación principal, la base misma de su demanda, había sido completamente desmentida por un equipo de peritos designados por el tribunal. Mientras fracasaban en los tribunales, Ethan fracasaba aún más estrepitosamente en la junta directiva. Sin las clínicas rentables que lo apuntalaran,
El antiguo Vance Healthcare Group se desmoronaba bajo su único liderazgo. Me enteré por los rumores de que estaba presa del pánico, despidiendo a empleados leales y veteranos para reducir costos, recortando drásticamente los presupuestos para la atención al paciente y tomando decisiones imprudentes. La calidad de la atención en las clínicas restantes se desplomó, y su reputación en el sector, antes su mayor activo, se estaba arruinando. Sin embargo, la guerra legal continuó. Sus abogados presentaron moción tras moción, impugnando cada paso del procedimiento, obligando a mi equipo legal a responder a cada reclamación frívola. Fue una muerte por 1000 cortes. Para finales de junio, las facturas legales se habían acumulado. Había gastado más de $87.000 simplemente defendiéndome de sus ataques sin fundamento. Una noche, trabajando hasta tarde con Sara en la nueva oficina, miró la pila de facturas legales en mi escritorio. «Arthur, ¿vale la pena todo esto?», preguntó con amabilidad. «El coste, el estrés, ya has ganado. La nueva empresa está prosperando». Miré por la ventana las luces de la ciudad, con el recuerdo del faro del tren destellando en mi mente. «Intentaron matarme, Sara», le dije con voz tranquila pero firme. «Se quedaron en ese andén y se decepcionaron cuando sobreviví. Así que sí, vale la pena». Me volví hacia ella, con un atisbo de lo que me esperaba en la mirada. «Además, tengo un as bajo la manga. Algo que no saben que se avecina. La auditoría». Una semana después, Gregory llamó. «Arthur, necesitamos programar una reunión de estrategia. Su última moción es absurda, pero necesitamos una respuesta integral. ¿Qué tal a principios de la semana que viene?». Era la primera semana de julio, la misma semana en que Jennifer Brennan me había prometido el informe final de auditoría certificado. El momento era perfecto. «Prográmalo, Gregory», dije, «y asegúrate de que Jennifer Brennan pueda asistir. Es hora de implementar la segunda fase». El informe final de Brennan y asociados llegó un lunes por la mañana. No era un documento, era un arma. 347 páginas de pruebas meticulosas e irrefutables. Contenía gráficos, cronogramas y copias de extractos bancarios, rastreando exactamente $346.880 en fondos robados. Cada dólar fue rastreado desde las cuentas de mi empresa, a través de la empresa fantasma, hasta la cuenta en el extranjero en las Islas Caimán, que llevaba el apellido de soltera de la madre de Ethan. Jennifer Brennan había presentado una obra maestra de destrucción financiera. Estaba sentado en la oficina de Gregory, con el informe como un peso pesado sobre el escritorio pulido entre nosotros. Él me miró, esperando sus instrucciones. «Hazlo», dije con voz tranquila pero firme. «Todos, a la vez». Gregory asintió con una expresión sombría de comprensión en la mirada. Pasó el resto del día orquestando el ataque. En 24 horas, la auditoría completa, sin censuras, se presentó como prueba oficial en la demanda civil contra mí. Simultáneamente, se enviaron copias por mensajería a la Comisión de Bolsa y Valores, SEG, y al Servicio de Impuestos Internos, IRS. Habíamos lanzado una bomba nuclear en el corazón de sus vidas, y las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. La noticia se publicó a la mañana siguiente en el Healthcare Business Journal, la publicación comercial más respetada del sector. El titular fue demoledor. Investigación federal iniciada. Ejecutivo de una clínica médica de Nueva York, acusado de un plan de malversación de fondos por valor de $340.000. El artículo detallaba las acusaciones de la auditoría, señalando a Ethan Vance como el principal objeto de una investigación multiagencia. Su nombre, antaño símbolo de su ambición, ahora era sinónimo de fraude. Antes de que pudiera siquiera procesar la humillación pública, cayó el martillo federal. Un equipo de agentes de la División de Investigación Criminal del IRS allanó las destartaladas oficinas de Vance Healthcare Group. Los empleados observaron en silencio y estupefactos cómo los agentes confiscaban computadoras, guardaban registros financieros en cajas y conducían a Ethan a una sala de conferencias para interrogarlo. Fue arrogante hasta el final. Según las fuentes de Gregory, intentó hacerse la víctima, el ejecutivo competente acosado por un suegro vengativo, pero bajo la presión de horas de incesante interrogatorio, cometió un desliz fatal. Intentando aparentar cooperación, mencionó las cuentas en el extranjero antes de que los agentes las mencionaran.
Una confesión inconsciente de que sabía exactamente dónde estaba el dinero. Otro equipo de agentes visitó el apartamento donde Clara se alojaba. No la interrogaron, sino que le presentaron los hechos. Le mostraron copias de las facturas fraudulentas y las autorizaciones de pago, señalando los documentos que ella había firmado. Su firma figuraba en al menos una docena de las transferencias ilícitas. Su rostro palideció al comprender su propia culpabilidad. Presa del pánico y viendo cómo su futuro se desmoronaba ante sus ojos, su primer instinto no fue la lealtad, sino el instinto de supervivencia. ¿Puedo hacer un trato?, preguntó a los agentes con voz temblorosa. ¿Puedo testificar en su contra? El gobierno actuó con una eficiencia despiadada. Se emitieron órdenes de arresto, y en cuestión de horas, todas sus cuentas bancarias nacionales fueron congeladas. La cuenta en el extranjero en las Islas Caimán fue confiscada mediante acuerdos internacionales. Sus tarjetas de crédito, con las que habían estado viviendo desde su desalojo, se agotaron y fueron rechazadas. En un solo día, pasaron de ser ejecutivos adinerados a estar en la ruina, sin empleo y al borde de la acusación. Puta. No les quedaba nada. Su abogado llamó a Gregory 2 días después, con la voz cargada de derrota. Solicitó una conferencia telefónica. Empezó ofreciendo retirar de inmediato e incondicionalmente la demanda civil contra mí, con perjuicio, lo que significa que no podrían volver a presentarla. Estaba al teléfono, escuchando en silencio. «No hay trato», dije con palabras tajantes y contundentes. Hubo un alboroto al otro lado, y entonces la voz de Ethan, desesperada y suplicante, se escuchó en el altavoz. «Arthur, por favor, sé que cometí errores. Me metí en problemas. Podemos arreglar esto. Por favor, no lo hagas». «No cometiste errores, Ethan», respondí con voz monótona y sin emoción. «Tomaste decisiones. Intentaste matarme. Llámalo por su nombre». Un momento después, oí a Clara sollozar. «Papá, lo siento mucho. Por favor, lo siento mucho». El sonido de su voz, las lágrimas falsas que tantas veces había oído, no me despertaban más que desprecio. «Estuviste en esa plataforma, Clara», dije, con la imagen tan clara como si fuera ayer. «Me miraste, y cuando pensaste que me había ido, no lloraste. Estabas frustrada. No vuelvas a llamarme papá». Colgué el teléfono. Esa misma tarde, Gregory me llamó para ponerme al día. La Fiscalía Federal se hace cargo del caso. Basándose en las pruebas que aportamos y en los errores de Ethan durante el interrogatorio, están considerando una serie de cargos: fraude electrónico, blanqueo de capitales, conspiración y evasión fiscal. Hizo una pausa. Con la cantidad de dinero en juego y la naturaleza calculada del delito, Ethan podría enfrentarse a entre 10 y 15 años de prisión federal. La guerra había terminado. Yo había ganado. El final no llegó de golpe, sino con una serie de golpes decisivos y demoledores. A principios de agosto, la jueza de su caso civil emitió su fallo final. Desestimó la demanda con prejuicio, calificándola de abuso frívolo y malicioso del sistema judicial. En un último y punzante acto de justicia poética, ordenó a Ethan y Clara que me reembolsaran la totalidad de mis costas legales, $125,000 que no tenían. Su mundo profesional ya había implosionado. Los miembros restantes de la junta directiva del antiguo Vance Healthcare Group, enfrentados al escrutinio federal y la vergüenza pública, obligaron a Ethan a dimitir en una humillante sesión de emergencia. Una semana después, la empresa por la que habían conspirado y asesinado se declaró en bancarrota. Fue liquidada sin contemplaciones, y sus activos restantes se vendieron por una miseria para pagar una fracción de sus deudas. Su gran ambición era ahora un récord público de fracaso. Mi casa adosada, la hermosa casa que habían intentado reclamar como suya, se vendió por $4,200,000 en una operación rápida. Con sus bienes congelados y sus nombres manchados, Ethan y Clara se vieron obligados a mudarse de una vida de lujo a un estrecho apartamento en un cuarto piso sin ascensor en Queens. Sin empleo, sumidos en deudas legales, su espectacular caída en desgracia fue total y brutalmente pública. Asistí a la audiencia de declaración de culpabilidad de Ethan en un tribunal federal. Observé al hombre que había intentado acabar con mi vida ante el juez, una sombra de lo que fue. Parecía pálido y derrotado. Su costoso traje le quedaba mal en su delgada figura.
Se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero, con la voz apenas audible. Cuando llegó el momento de la declaración de la víctima, me dirigí al atril. Dejé a un lado las notas que Gregory me había ayudado a preparar. No las necesitaba. Las palabras se me quedaron grabadas en la memoria. Miré directamente al juez. Señoría, la mañana del 12 de marzo, mi yerno, Ethan Vance, me empujó a las vías del metro en la estación de la calle 63. No lo hizo en un momento de pasión, sino como un acto calculado. Lo hizo porque había descubierto su robo de casi $350.000 de la empresa que dediqué mi vida a construir. Decidió intentar asesinarme antes que afrontar las consecuencias de su avaricia. Hice una pausa. Luego giré ligeramente la cabeza y mi mirada se posó en Ethan. Solicito al tribunal que imponga la pena máxima dentro de las directrices federales. Le pido que deje inequívocamente claro el precio de tan profunda avaricia y traición. La jueza fue implacable. Condenó a Ethan a 18 meses en una prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. También se le ordenó pagar la restitución completa del dinero robado. Clara, por su cooperación de último minuto al testificar contra su propio esposo, recibió 3 años de libertad condicional. Su traición fue su única salvación. Semanas después, mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté por curiosidad. Era Clara. Su voz era débil y desesperada. «¿Papá? Soy yo. No tengo nada. Nos están desahuciando otra vez. Necesito dinero. Por favor, soy tu hija». La súplica, antes capaz de romperme el corazón, ahora se topó con un muro de hielo. Dejé que el silencio se extendiera un momento, antes de darle mi respuesta final. «Te paraste en esa plataforma, Clara. Lo viste empujarme. Y cuando pensaste que estaba muerta, no lloraste por tu padre. Estabas enojada porque tu plan había fracasado. Tomaste decisiones. Ahora vive con ellas». Antes de que pudiera responder, colgué. Luego, abrí mi lista de contactos, encontré el número desconocido y lo bloqueé para siempre. La vida siguió adelante. Mi nueva empresa, Vance Medical Solutions, no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Liberados del peso muerto de las clínicas en crisis y de la ambición tóxica de Ethan, éramos más rentables y eficientes que nunca. En reconocimiento a su lealtad y brillante liderazgo, nombré a Sarah Jenkins socia titular de la firma. A veces, al mirar desde la ventana de mi nueva oficina, pienso en ellos. No siento alegría por su sufrimiento ni satisfacción por mi venganza. Solo siento la tranquila y sobria certeza de que la justicia, a su ritmo lento y demoledor, se ha hecho. Enfrenté la traición definitiva y sobreviví. Reconstruí mi vida y mi negocio, no sobre las cenizas del pasado, sino sobre una base más sólida y honesta. El futuro finalmente era mío, y solo mío, para forjarlo.